El poblado de Chonchi, que en lengua indígena significa tierra resbaladiza, fue creado en 1764 a petición de los naturales de Huillinco, Cucao, Notuco y Vilipulli. Los vecinos, que sumaban cerca de 2000, formaron una comisión y viajaron a Santiago para solicitar al gobierno la autorización para fundar un pueblo en el que se estableciera una misión. El gobernador del Reino de Chile, don Antonio Gil y Gonzaga, viendo la factibilidad y utilidad de esta petición, por derecho especial, el 30 de agosto de 1764, entregó a los delegados el permiso para construir la solicitada ciudad con el nombre de San Carlos de Chonchi. Esto último fue confirmado por el rey en agosto de 1767. El decreto disponía que se estableciera una misión atendida por los religiosos de la Compañía de Jesús, que se dotara a la naciente villa de un cabildo compuesto por un alcalde ordinario y 4 regidores, además del correspondiente plano para el trazado de sus calles. Según indican los antecedentes históricos, en Chonchi no hubo fundación, sino que se reconoció oficialmente el título de villa a un asentamiento ya existente, el cual contaba con 58 familias, alcanzando a las 300 personas. La villa, en 1755, ya contaba con una escuela que atendía a 150 alumnos, y en febrero de 1761 se había fundado una misión itinerante con la ayuda financiera del gobernador de Chile, don Manuel Amat Junier. La misión atendía chonos, caucahué y payos, y su jurisdicción se extendía hasta el estrecho de Magallanes. La acción de los jesuitas, junto con el evangelizar, estuvo dirigida a mejorar las condiciones de vida de los nativos. Por este motivo, se crearon en Chonchi estancias agrícolas, hasta donde eran trasladados los aborígenes, enseñándoles los rudimentos de la agricultura y la construcción de casas. La labor evangelizadora de los padres fue muy intensa. Desde Chonchi atendían 76 capillas, aglutinando a una población indígena que hasta entonces se encontraba dispersa por el archipiélago. La nueva villa fue llamada por los españoles Fin de la Cristiandad, considerando que era el lugar más austral de América donde la corona real se había establecido. Chonchi se funda, digamos, en la iglesia. La iglesia que nosotros conocemos hoy es la tercera iglesia en Chonchi. Tercera iglesia porque la primera, bueno, seguramente tenía una estructura mucho más precaria que duró menos tiempo, la segunda fue arrasada por un incendio, y esta es una tercera iglesia que ya tiene una estructura totalmente sólida. Entonces, si pensamos en eso, 100 años, desde 1700 y tanto, que incluso antes que Chonchi es ciudad, se crea después con todo el comercio, que era vía marítima, una columna vertebral. Entonces hay también escritos que hablan de que si es que tú tienes mucho dinero tienes que tener una casa en la calle Centenario en Chonchi. ¿Por qué? Porque era el lugar y el paseo de la gente, digamos, desde la iglesia a el muelle. Y hacía que esto sea la parte más importante de la ciudad, la calle Centenario. Y el tránsito, desde la iglesia hasta el muelle. Entonces, de esa manera, claro, todas las personas acomodadas se fueron concentrando en esta calle. Lo que hace también el mismo hecho de que sea un conjunto tan unitario. Después se arma hacia la calle Irarrázaval, que también tiene, por todo el influjo hacia el comercio, digamos, marítimo, tiene gran importancia.
la calle Irarrázaval con la Centenario, y de ahí el resto de la ciudad se va armando de a poquito. Chonchi contaba en el año 1930 aproximadamente con una escuela de niñas que se ubicaba en calle Francisco Coral, lo que hoy día es el taller municipal, y una escuela de hombres en la calle O'Higgins, actual casa de don José Vera Vera. Yo estuve hasta tercer año de preparatoria, nada más. Y mi profesora fue la señorita Margarita Vera Núñez. Nos íbamos a almorzar y volvíamos otra vez a la escuela. Y salíamos como a las 3 de la tarde. Yo estudié en el colegio en Quilipulli, en el campo. Porque mi papá vivía en el campo en ese tiempo. Ahí una escuela bien constituida, teníamos una directora y una profesora. La directora, doña Ernestina Oyarzún, no me acuerdo su otro apellido. Y la profesora Leonila Pacheco. Una escuela muy bonita, grande, éramos 80 alumnos. Bueno, yo tuve tercer año nomás. De ahí ya no tuve más escuela, porque la escuela era hasta terminada hasta octavo, no, sexto. Era una sola profesora. Se llamaba Carlina Sotomayor. Nosotros vivíamos en la isla de Meulín, estuve arriba en la capilla de San Francisco, primer año. Era escuela de mujeres, y habían 2 profesoras nomás, porque en esos años había hasta tercer año nomás. Después nos fuimos a vivir a la capilla del Tránsito en la misma isla. Igual había una sola profesora. Mi profesora se llamaba Tránsito y Arzón. ¿Tu mamá? Mi mamá. Mis estudios los hice en Canaán. Sí. Ahí era esto, de escuela de mujeres, y de hombres habían 2 escuelas ahí, hombres y mujeres. Mi profesora fue doña Lucrecia Álvarez, yo creo que pariente. Chonchi. De Chonchi, sí. Sí. También era jornada completa, porque íbamos a almorzar en otra casa y volvíamos después. No era media jornada. Yo estudié en la escuela de niñas de Chonchi, número 4, hasta cuarto año, y había varios profesores, su directora y otros profesores. También la escuela tenía otras ramas, tenía grado ocasional, y la escuela de hombres era aparte. Yo estudié en la última escuela de la comuna de Chonchi, que es Pilpilehue. Es algo parecido. Mi mamá fue la profesora y nosotros allí íbamos desde chiquitito, apenas caminábamos. Como estaba la mamá de profesora, íbamos allí. Y a veces nosotros, por ejemplo, ya sabíamos leer cuando llegábamos a primero. Ahí yo estuve primero, segundo y tercero y cuarto. Y de allí di examen de madurez y me fui al Liceo de Castro, quinta y sexta preparatoria. De allí después terminé el Liceo de Ancú, en aquellos años, hasta sexto Humanidades. Y finalmente llegué por allá por una escuela de religiosa, una escuela normal, y allí terminé de profesora. Tomar el desayuno y cargar la mochila y irse al colegio. Se usaba mucho el chocolate en esos años. Se batían unos par de huevos y un chocolate con leche o con café. Se usaba mucho el chocolate. Casi en varias partes lo usaban. Y ahí llevábamos algo para comer en la mochila, porque almorzábamos en Don Abuelo, que teníamos cerca al colegio. Pero siempre llevábamos algo en la mochila para comer. Por ejemplo, allá en Pilpilehue, las mamás le hacían a su hija un delantal que se abrochaba atrás, pero se lo hacían de saco de lonilla, y se lo teñían con la fibra vegetal. Sí. Y la mochila, por ejemplo, era un bolso. Por un lado estaba abierto, donde tenían donde se colocaban los cuadernos y se los terciaban los chicos aquí. Y los niñitos de campo de las familias humildes llevaban
papitas enterradas, cocidas, enterradas en la ceniza, un pedazo de tortilla, porque nos daban, en ese tiempo no había comida en la escuela, y eso era su... Después empezó el Y en tiempo de don Pedro y Recerda, ahí empezó a llegar la harina tostada, que le llamaban el ulpo. Y eso, esto lo saben con agüita caliente, y hacían fuego, se calentaba la ollada de agua, y eso era el almuerzo de las 12, el ulpo. Porque después ya empezó lo de Junta de Auxilio, cuando ya comenzaron después del ulpo, después ya vino, daban leche, y los papás igual, por ejemplo, ayudaban a dar las papas, esas cosas, para aumentar las cosas que daban sí, el almuerzo. Había una pizarra grande. Un pizarrón grande. Claro, y ahí nosotros copiábamos después. Teníamos que copiar de ahí. Lo sacaban a la pizarra cuando tenía que hacer matemáticas. Claro. Sabe hacer el ejercicio tal. Y ahí hasta donde daban cada uno. Y lo importante antiguamente es que nosotros teníamos, ojalá que amaneciera pronto para llegar a la escuela para jugar. Por ejemplo, sobre todo nosotros que íbamos de aquí, o sea, en ese tiempo a caballo eran como 4 horas y en bote 3 horas y media, remo. Entonces la alegría más grande era cuando ya llegaba el día de clase, porque nos juntamos con todos nuestros compañeros. Y cuando se peleaban los niños, lo único que hacía la profesora era que se abracen, para que, o sea, se perdonen. Ya. Y eso lo dejaban en una sala encerraditos los dos, entonces ahí castigados hasta que tenían que pedirse perdón. Y cuando se peleaban, por ejemplo, con piedra, aquí estaban las 2 manitos para también tener la piedra, a ver si pesaba y después no lo vuelvan a hacer. Tenían que estar bien parados, bien tiesos, sí. Y esto fue Ese era el castigo. Ese era el castigo. A ver, ¿cuál castigaban? No, a mí no me castigaron nunca. Una vez hicimos como una casita grande, entonces yo me vestía de hombre. Y así con otras chicas, bueno, pero ni los nombres me acuerdo. Con la señora Leo. ¿Cómo? Eso se hacía. Con la señora Leo. La señora. Leo, la delegada vocacional, no fueron con Sí. Pero bueno, ya. Como la parva de paja se llamaban las cuestiones. Cantábamos y toda la cosa. Y en una de esas nos viene y se amontó la casa. Y nos fuimos todos al suelo. Todos aplastados. Arenita, no te enojes, contigo vengo a jugar. Hazme lo que tú te antojes, si quieres ponte a rodar. Arenita linda, sube, que en 2 manos te tendré. Baja y otra vez te sube, que así yo te meceré. Me mandaron a Pío Pío, a la escuela de Cuco Andrade, comuna de Keile. Ahí la sufría porque tenía que salir a caballo aquí todos los días, pero cuando venía a mi casa, cada 15 días venía a mi casa, demoraba 13 horas a caballo para ir, 13 para volver. En cuanto a los alumnos, era más fácil la educación, porque ahora era ordenado, todos querían estudiar, no molestaban. También cabros que salían, por ejemplo, pasaban tenía hasta 4 años en el colegio, pasaban 4, pero después del otro año volvían otra vez, volvían a hacer el 4 otra vez. Ahora no, pues ahora pasan un curso, no pueden llegar a hacer otra vez. Sí. Era su destino, sí. Repetir, sí, lógico. Yo siempre trabajé solo, sí, casi en toda la escuela trabajé solo. Yo tenía un alumno que me dijo que conversaba que se llamaba Nelson Guido. Y en ese tiempo uno preguntaba y los chicos indicaban. Y él nunca indicaba. Llegué un día, el 22 de mayo, y pregunté, a ver, ¿qué pasó ayer? Y Nelson Guido empezó a indicar. Y yo le dije a Nelson Guido, nunca indicaba. ¿Y qué pasó el 21 de mayo? Dijo, carneó su chancho, Julián Chao. Había que irse en barco,
Y de lo contrario, a ver, ese tiempo ya había un camión de caminos que hacía el recorrido ahí, de vialidad. Y se pasaba en un transbordador que había, pero antes se pasaba en bote y a remo. Había hasta sexto año básico en ese tiempo, sexto primario. ¿Cuántos alumnos tenía en Pilpilehue? Bueno, yo en Pilpilehue empecé como con 40 y tanto, pero después de 3 años que estaba trabajando, llegué a tener 65 alumnos y me dieron ayudantía. Se consiguió otro profesor. ¿Sí? José Hernández, que era acá de Chonchi. ¿Y ahí las asignaturas de...? Ahí era por curso. Generalmente uno tenía primero, segundo, tercero y el otro profesor hacía tercero, o sea, cuarto, quinto y sexto. Y entonces se rotaba, el año siguiente uno cambiaba. Y ahí me tocó llegar después del terremoto, así que la escuela, o sea, cayó por el terremoto, entonces en una escuela de trilla, en una casa de trilla, ahí había una escuelita, donde en la noche uno miraba y se veían las estrellas por arriba. Y esa sala era de todo, ahí había, o sea, hacía clases, yo misma hacía la comida, porque los padres eran pobres y no tenían para pagar. En ese tiempo Junta de Auxilio daba alimentación y la manipuladora, bueno, tenía que hacer los papás, y si no había, como era una sola sala, yo hacía de cocinera. ¿Pero la Junta de Auxilio esos años ya daba? Daba, pero sí, daba carne, venían de no sé, del extranjero, parece que venían las cosas de fuera de Cáritas, algo así, tiene que haber sido. Pero era una alimentación pobre, digamos. Las mujeres, o sea, les enseñamos bordados, tejidos. Y en madera también se hacía, lencería. Y los hombres trabajaban en madera, claro. Pero no estaba en la escuela. No estaba arriba donde vive Pepe hoy día. ¿Pepe Vera? Pepe Vera. Hay una escalinata grande ahí. Y ahí estaba en la sala, en el edificio arriba. ¿Y esa es una escuela mixta también? No, de hombres. Todos los años, a fin de año, la comuna hacía una competencia de todas las escuelas. Se hacía fútbol, carreras, salto, todo lo que es atletismo, salto alto, largo, de todas las... Y había un amor enorme cada profesor por su escuela, es increíble. La ocupación nuestra es que el alumno aprenda a leer y a escribir, y en matemáticas las 4 operaciones, que las domine. Pero no hay que olvidarse de que en el tiempo las escuelas eran completas, se trabajaba mañana y tarde. ¿Ah, sí? Hasta las 4 de la tarde. Los miércoles se trabajaba mediodía, pero había tarde deportiva, se salía pero todas las mañanas y todas las tardes. Era completa y se aprendía a escribir a tinta, como decía una pluma, tenía sus plumas, los bancos tenían su tintero, y yo lo aprendía para, no sé si era bien. Se usaba el secante para... El secante también, para secarla en la tinta. ¿La tinta? Solamente rutas del monte, montañas, senderos, que comunicaban Chonchi con Tarahuín. Era la final de allí. De ahí caballos especiales de montaña para continuar hasta el lago Nastri o Tepuhuey. Y terminaba nuestra comuna, así que la ruralidad era impactante en la vida campesina. Hacíamos vida campestre. Cumplía todas las funciones de médico, de juez, cualquiera, escribano, agrimensor, cuanta cosa había. Porque el maestro rural, el maestro campesino, se nutría pedagógicamente en esa época de revistas de educación del ministerio, que llegaban en el año 1 o 2 veces revistas, y con eso se manejaba el proceso pedagógico de los maestros, porque no todos tuvimos escuela normal. Generalmente nosotros fuimos profesores interinos. El maestro era múltiple, era sábelo todo. Me movilizaba de ese tiempo, tomaba el barco de Castro a Quetalco, porque era el mejor medio para llegar. El barco este mismo que hacía el recorrido a Aysén-Puerto Montt, como ahí pasaban los barcos cada 15 días. Porque después
Lo otro era que había que irse el día domingo a Dalcahue y el día lunes a rentar un bote a motor para poder llegar a la escuela, porque no había otro medio. Los últimos años, y cuando ya conocí un poco más el sistema, yo iba de caballo, de Castro, 7 horas de caballo, y de acuerdo a la marea, porque de Dalcahue a Quitalco había que irse por la playa. Y ahí lo hacía cada 15 días. Estuve 3 años. No podía viajar todos los días a Canán, que era el lugar donde yo tenía que quedarse ahí. Y había unas casas especiales siempre en los sectores rurales que le daban pensión a los profesores. En la localidad de Mellaico, la profesora pagaba tipo por los fondos municipales o del Ministerio de Educación, no sé de dónde llegaba, duró hasta el año 59. En 1959, yo recuerdo, no sé qué año inició, se llamaba Amelia Aro. Y para ser profesora, bueno, igual tenía que tener un padrino que la proponga ante el gobernador o ante el director provincial, no sé. Para el fin de año, la Dirección Provincial de Educación, ya hablaba provincial, enviaba un delegado que era un profesor de otra escuela a tomar los exámenes. Tuve la oportunidad de acompañar a un profesor que trabajaba en Dicham, que está vivo, presente, Borque, hermano de la Marina Borque, ¿cómo se llama? Ernesto Borque. Chihuayina. Claro. Y él, por medio de los vecinos, le dijo, mire, donde don Santos Márquez viva, le puede acompañar. Así que ubicó a mi papá, y mi papá tenía que ir un día de sierra por los vecinos, se cerraba brazos, así que yo tuve la oportunidad de acompañarlo. Y siempre se recuerda cuando fuimos a los exámenes de la escuela de Mellaico, porque la profesora la pagaba, a media hora se llamaba. Don Carlos Barrientos González era propietario de un tranque en el sector de Huitauque. Dependiendo del agua en este, se podía dar más o menos energía al pueblo. Don Lindano Raín comenzó a trabajar con don Carlos en el año 1954. Bueno, don Carlos Barrientos era dueño de la luz de Castro en Choncha. La luz se daba de las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. ¿Pero había luz en las calles igual o no? En las calles sí. También. Pero con una lamparita que Pinado Barrientos era tan industrioso que hacía unos palitos así y le mandamos un sombrero de lata y abajo ponía el portalámpara y bajaba una ampolleta. Ya. ¿Y con eso alumbraba? Con eso alumbraba los postes. Yo me iba a cobrar y daba los recibos. Después cuando ya no había quien va, no empecé a hacer yo. Algunas casas tenían medio hora, y otras nada, aquí al turno. ¿Y las que tenían medio hora se cobraban como a ojo, no? Sí, el mínimo le decían. Me sacaban dando vueltas para afuera, que le cambiaban de pedido. Ya estaban 2 o 3 meses sin pagar a uno, no le costaban. El año 60 terminó la luz de los Barrientos. Y ahí entró Saesa entró más o menos en el año 62, por ahí, más o menos. Yo mi trabajo fue así, cuando ya después terminó aquí los trabajos que estaba haciendo, empecé a trabajar en la instalación de luz. Y trabajé, seguí trabajando después, como 2 años, 2 o 3 años ahí trabajé. Ya. Todas estas casas no se trabajando, porque Saesa vino y le botó todo lo que había. Ya. Y ahí tienen que hacer instalación nueva. Vimos una orden de Saesa que, primero para que yo trabaje, yo tenía más que 4 de preparatoria en el campo. Ya. Así que tenía que tener cesto para que pueda uno hacer las instalaciones y firmar los pedidos de corriente, para que Saesa venga
los montales. Porque de tiempo uno instalaba adentro, tiraba los alambres y los dejaba ahí, amarrando el poste y ahí nada más, pues ahí se venía lo enganchaba arriba. Los padres de don Eleodoro Macías fueron comerciantes desde el año 1929. Su negocio se ubicó en diferentes direcciones. La primera actual casa de don David Gómez, luego frente a la propiedad de don Héctor Atala, después en la casa de don Eleodoro Barrientos, esquina Centenario con Irarrázaval, y finalmente en calle González Canesa. En esos tiempos el negocio era completo, no había cuestión de patente de ferretería o patente de almacén, patente de tienda y paquetería, no, era una sola patente, había de todo. Me acuerdo de eso porque él le entregaba mucha ropa, hachas a don Eulogio Vera para las guaitecas. Ahí habían 200, 300 hacheros haciendo estacas y mi papá era uno de los que le entregaba sus mercaderías. Prácticamente era palabra porque nadie le firmaba una letra, sino que el libro nomás y anotaba tal, tanto, y prácticamente eso es la palabra. Y todos cumplían, muy poco quedaban debiendo. Yo creo que ahora se queda debiendo más que antes, porque ahora han quebrado varios porque no paga la gente, y ese tiempo casi todos pagaban. Ahora es interesante saber cómo venía la mercadería. Yo me acuerdo, el azúcar venía en bolsa de caña y dentro de eso venían 40 kilos en saco de otro material y 40 kilos, 80 kilos así suelto, se vendía por kilo, medio kilo, cuarto de kilo, qué sé yo. Lo mismo venían, pongámosle los huesillos, venían en saco o sea, poca higiene. Claro, todo era negro. Las cosas se vendían así. Y se usaba el papel, se llamaba papel sulfito, una hojita así más o menos de 40 por 40 centímetros, con eso se envolvía 100 pesos en pimentón, medio kilo de azúcar, el comino, la pimienta. Hoy día viene todo envasado, pero era con una cucharita. En ese tiempo se vendía el recipiente, la vacinica, que le llevaba una hora. Y también hay en la ferretería, pero prácticamente no se usa. Todo era zapato estaquillado que le llamaban, que era con una especie de caña de fósforo que había con punta que le mandaban el martillazo y tenía su duración. Y después el zapato mejor cosido a mano. Ahora no, ahora todo es plástico, todo es pegado, así no hay nada cosido a mano ni cosas para así. Don Oliverio Muñoz, padre de don Héctor Muñoz, tuvo su primera peluquería a los 23 años. Esta estaba ubicada en calle Centenario. Mi papá trabajó más o menos desde los 23 años cuando llegó a Chonchi y hasta prácticamente a la edad que él falleció. Mi papá falleció de 84 años. Y prácticamente cumplió su profecía, porque él decía: yo del sillón al cementerio. Después que se casó con mi madre, él arrendó el primer piso de la casa de su suegro, donde actualmente yo vivo. Conocí a mi padre trabajando en ese taller, que todavía está funcionando como peluquería, pero en arriendo. La mayor parte de los muebles que hay ahí en la peluquería son los primeros muebles que tuvo mi padre, esos que le regaló su tío cuando lo vino a instalar a Chonchi. Sí, mi papá tenía bastante clientela, ¿entiende? Porque en esa época prácticamente era la única peluquería que había en Chonchi. Don Juan Borges Vera, padre de don Arnoldo Borges, comerciante, tenía su local en calle Centenario con Pedro José Andrade. Las actividades de mi padre fueron al comercio. Trabajó en Punta Arenas, en un frigorífico llamado Boris, radicado en Chonchi,
oriundo de Chonchi, con una familia muy larga de los Borges Vera, pero la vida le fue escasa y a la edad de 42 años, nacido el año 1900, y el año 42 fallece él, cuando el hijo mayor, el que habla, tenía 14 años, tenía tercer año en Humanidades. El local comercial estaba en calle Centenario, esquina lo que es hoy Pedro J. Andrade, un edificio declarado Monumento Nacional, que es de don Arturo Álvarez, ¿no es cierto? Como mercadería en general, zapatos, género, harina, frechillo, sal, azúcar, todos los productos propios de la época. Chonchi se caracterizaba por tener actividad comercial muy pareja, algunos más que otros. Don Pedro Pinto Pérez, padre de doña María Pinto Andrade, fue un importante comerciante de la época. Vivieron cerca del mar en estas construcciones como palacitos, ¿sí? Ahí vieron. Sí, entonces allí teníamos, digamos, tenía mi padre una casa de comercio que repartía, digamos, la gente de las islas de Huildad, Quellón, Rauco, todo eso. No había otra casa mayorista que lo surtía de todo. Ellos tenían negocios en pequeñas cantidades en esas partes. Y venían y compraban y teníamos como una especie de muelle hacia atrás para embarcar papas, maderas y todo, porque tenía el papá negocios. Hasta yo por lo menos, siendo muy joven, 17 o 18 años, instalaba en Antofagasta o en periodo de vacaciones cantidades de madera grandes que se embarcaban acá y desembarcaban, y papas también se embarcaban cantidades grandes, 5.000 sacos, así, pulgadas de madera en grande también. Mucha madera se sacó dentro del mismo Chile, teníamos, y los mercados eran desde Porvenir, o no sé cómo se llama, hasta Arica. Don David Gómez, esposo de doña Viola Gómez Oyarzún, fue dueño de la lancha Dalmacia, que efectuaba recorrido desde Chonchi a Castro y las islas. Pero primero él tuvo una lancha, ¿cómo se llamaba? Que viajaba de Chonchi a Castro a las islas. Repartía a los que venían de Punta Arenas, los barcos. Después de un año puso su negocio de licores. De licores. ¿Dónde estaba ubicado el negocio? En Calidad y la Raza al 115. Bueno, antes era bar en Puerto Rico, pero ahora es botellería, ¿no? Don Juan Álvarez Andrade, padre de crianza de doña Clara Andrade Álvarez, fue comerciante mayorista de papas y ganado. Y yo, ¿sabe que si tengo un recuerdo bellísimo de mi niñez? Es cómo llega en la luna, cuando las noches de luna y apagábamos las luces, y con mi papá nos paseábamos en la galería. Y mi papá nunca fui muy aficionada a la historia, pero lo que aprendí de historia me lo contaba mi papá, paseándonos en la galería con las luces de la luna. Era una cosa linda, muy preciosa. Desde que en mi vida tengo nociones, a mi papá ya no era profesor, en ese tiempo estaba jubilado, era agricultor, trabajaba en el campo y vendía papas, vendía animales, trabajaba en el campo. Don Eulogio Vera Cárcamo, padre de doña Teresa Vera Álvarez, era representante de varias empresas que sacaban producto desde las Guaitecas hacia Chiloé y el resto del país. Don Lautaro Vera Álvarez,
casado con doña Elena Gómez Andrade, fue un importante agricultor de la comuna, principal impulsor de la primera feria ganadera, alcalde, presidente del Club Aéreo de Chonchi, director de la SACH y dirigente máximo del Comité Pro Adelanto de Chonchi. El nuestro era Cárcamo. Él trabajó siempre en Ciprés de la Huayteca. Tenía el poder comprador de la papa de toda la isla, yo diría. Y tenía cerradero también. Entonces tenía la bodega donde se escogían las papas, que era un palacito muy bonito que estaba frente al supermercado actual. Era un palacito inmenso que adelante tenía las oficinas y ahí hacia el mar estaban las bodegas y había un muelle también, que antes que se hiciera el muelle actual era el Paseo de Chonchi, en realidad ese muellecito. Y lo demás se hacía en Melinca, Puerto Aguirre, el Corte Ciprés, y se embarcaba a los buques que lo llevaban a Valparaíso. Y ahí repartía el Banco del Estado a todo el país para las viñas. 2 de fierro que tenía, que se llamaban Nemo y Teodor, se los compraron en Valparaíso, el inglés, esos barcos, las lanchas, los botes, chatas también, y tenía unas boletas preciosas. Pero importante diría yo que tenía los 2 barcos de fierro que se pudrieron en Castro y 2 lanchas que se llamaban Marilú y Nena, que es lo que yo me acuerdo. Aldo Nebuloso también, que era un remolcador de madera. La fábrica de Chuño estaba ubicada en la calle Pedro José Andrade, actualmente residencia de don Juan Ojeda, con comunicación a calle Siriaco Álvarez. Los vendedores de papa traían por mar en bote y lanchas los sacos de papa y también por tierra en carretas con bueyes. Las papas no se escogían. Los sacos llegaban a pesar hasta 100 kilos. 22 sacos de chuño por turno alcanzaron a producir los operarios en el mejor momento de la fábrica, pero todo acabó con la llegada del tizón, allá por el año 1957. Bueno, mi trabajo era en la raya al lado de la centrífuga, enseguida hay una canaleta que había que ir empujando el chuño que vaya cayendo los secadores. Yeah. Y ahí estaba con una herramientita trabajando, ese es mi trabajo. Yo trabajaba en los secadores, ese era mi trabajo y ensacaba. Sí, varios trabajos ahí. ¿Sí? Estuve primero arriba donde se empezaba a mover la papa para la máquina, para el canalito. Yeah. Después me cambiaron abajo a la coladora que le llamamos nosotros, donde se lavaba el suyo. Yeah. Ahí trabajé. Después trabajé en una trabajada ahí. Esas pegas a veces se hacían entre tomas, sí. Cuando no había... Claro, cuando fallaba alguno me traspasaba al otro lado. Yeah. O sea, uno después que los más jóvenes, todos conocíamos todos los trabajos. O sea, donde uno vaya a hacer el trabajo. Porque yo allá mi papá entregó papa igual, pero le pagaban enseguida. Los cheques, no sé cómo era, porque en esos tiempos no había banco, era una caja de avión. El papelero, vuelta. Sí, como salía. La última hora, como salía de la... mañosos los que vendían, porque venían hasta sacos pesados, uno pesaban 100 kilos, ¿qué traía? Los grandes, no sé si entregarían toda la fábrica. Y los grandes eran Finopo Gómez, un Benito Gómez. Esos sembraban, los que más sembraban. Y al final y cuando vino el tizón esos años ahí terminó. ¿Terminó la fábrica? Terminó la fábrica porque ya no había papa. Don Prosperino Gómez
suegro de don Manuel Oyarzún, fue uno de los primeros empresarios de la locomoción colectiva entre Chonchi y Castro. Desde el año 49 o 50 por ahí adelante, mi suegro, don Prosperino Gómez Vera, tuvo tres buses, que los renovaba de repente cuando uno andaba en malas condiciones. Y su recorrido era Chonchi, Castro. Y siempre pasando por el lado de Notuco, porque no existía la rotonda actual, o el camino que va de la rotonda hacia Chonchi. Y pasando siempre por Rauco, y de ahí salía hacia Nahuitá arriba. O sea, un viaje harto difícil en esos tiempos, porque los caminos no eran lo mejor que había. Y varias veces yo le acompañé, yo le serví también en las máquinas como un cobrador más que había en ese tiempo. Y los viajes por lo menos eran de 2 horas o más, o 2 horas y media. Se iba en la mañana y se volvía y se regresaba en la tarde. Pero también en ese tiempo hizo algunos viajes hacia Huillinco, también a Huillinco con una máquina, pero costaba mantenerlas. Especialmente lo más difícil era Rauco, porque esa cuesta de Rauco actual, que está ahí, era la misma de aquellos años, pero en más malas condiciones, y a veces los buses venían muy cargados de pasajeros y no podían subir. A veces la gente tenía que bajarse y caminar. Eran grandes, por lo menos siempre entre 30, 35, 40 personas. Muy buenos, grandes los buses y muy buenos, muy buenos. Y lo renovaba, creo que 2 o 3 veces renovó y después no quiso renovar más ya porque para él le era difícil eso. Particulares había muy poquitos, pero eran raros los que uno encontraba en la carretera. Era muy poco lo que se encontraba en la carretera. Y cuando ya se hizo la carretera, faltaba desde Nahuitá hacia Rauco, ahí ya la cosa se empezó a avanzar más en cuanto a vehículos. Y ahí empezó a entrar también otra movilización, otros buses. Y ahí ya él dejó lo que tenía. Don Mario Gómez Andrade transportaba ingeniosamente pasajeros de Chonchi a Castro. Traigo ese camión y lo puse yo a trabajar acá de pasajero de Chonchi, Huillinco, Castro. Le coloqué una carpa grande, le coloqué estas bancas de madera y viajaba Chonchi, Huillinco, Castro. Así que también ayudó al transporte. Y los primeros vehículos que tuvimos acá fue Cauco conmigo. O sea, yo compré una camioneta del año 52 con mi papá media. Entonces murió mi papá y quedé sueño en el fondo de la camioneta. Y Cauco tenía esta camioneta igual. Después tuvo Noro y con estas camionetas hacíamos ambulancia. Chonchi ha sido cuna de importantes músicos, entre los que recordamos a don Liborio Borges Guzmán, Cuna, quien trabajó en las estancias de la Patagonia y fue esquilador y domador de potros. Su amigo Benedicto Coliboro lo acompañaba y fueron los músicos más destacados entre los años 50 y 70.
El año exacto no lo sé porque él estaba soltero cuando ya empezó con su cantina. La cantina de él la tenía unos 40 años aproximadamente. Solito se fue educando, preparando, y allí llegó a ser hasta un escritor, porque escribió el libro Perfiles Chilotes y muchos versos más, muchas canciones. Y mi papá llegó a Chonchi en el año 1939, cuando tenía 15 y 16 años. Bueno, en aquel entonces, don Gumercindo Alvarado, ¿cierto? Hoy, está su casa todavía ahí, que hoy día es propietario de don Enérico Gómez. Bueno, en la puerta de más arriba estaba la cantina de Finado Olivo Cuncuna. Entonces, cuando llega mi papá, él conversa que empezó, lo primero que vio un montón de acordeones, porque Finado Gumercindo también preparaba acordeones, pues tenía un taller bien completo, jalatería, mecánica, de todo lo hacían ahí. Así que él se colocó a tocar el acordeón y en la tarde Finado Olivo conversa con don Gumercindo y le pregunta por quién era el joven que estaba tocando el acordeón. Y de ahí se conocieron mi papá con Finado Olivo Cuncuna y bueno, fueron amigos, fueron compadres, al final fueron dos compañeros muy inseparables, Cuncuna y Guiñiqueldo. Así era el apodo de mi papá, Guiñiqueldo. Muy poca gente lo conoció como Benedicto Collió, generalmente como Guiñiqueldo. Y al final Olivo, bueno, era conocido por Cuncuna, no, nada más. Donde está la municipalidad actualmente, allí había un edificio que era del cuerpo bombero. Y ahí se hacían todas las fiestas. Lo inviten o no lo inviten, él partía igual cuando sabía que había una comida que podía ser bailable, para allá partía con sus acordeones. Casamiento, bautizo, por todos lados. Cualquier fiesta que había para el campo, incluso hasta para los carneos de chancho, iba a tocar. De cueca, corrido, vals, ranchera, todas esas cosas. Cumbias también tocaban. Buscaban a Finado Olivo Cuncuna y a Coliboro lo buscaban de reemplazo. Decían ellos, vamos a llevarle un reemplazo para que a la hora que se canse Finado Olivo toque Coliboro. Y esa era la fiesta. Entonces siempre, yo me acuerdo, lo venían a buscar en bote a motor, por abajo, por Terao, Teupa, de la isla Lemuy, y lo venían a buscar en carreta cuando ya no tocaba para el campo, a caballo. Porque lo curioso de estos dos músicos, ¿cierto? Digamos, lo tradicional eran que los dos usaban bastones para caminar. Entonces ahí era muy fácil de reconocerlo. Y algunas veces se hacían acompañar por guitarristas. Mi papá tocó muchos años con Finado Nano Chiguay. La gente todavía por allá para el año 70 pedía que le vaya a alguien a tocar música de acordeón a botones. Porque no eran tantos músicos, eran dos músicos máximo. Después empezaron a aparecer la orquesta, ya la orquesta eran de 4, 5, 6, y ya era para algunas partes era muy difícil llevarlo porque eran hartas personas. Llegaba toda la gente de campo a su cantina, los viajeros que se iban para la Argentina esperaban allá el barco, porque pasaba un barco acá a buscarlo, y en la cantina esperaban, allí caloraban su coca, había muchas veces que llevaban, y de regreso cuando venían de la Argentina igual volvían a pasar a la cantina. En su cantina preparaba el famoso apiao, que lo inventó él solo, un licor que consistía en apio con alcohol y no sé qué más le pondría, la cosa que era una litera que lo hacía. Y otro licor que también inventó, que se llamaba el quemao. Colocaba en una olla alcohol, quemaba una brasa, no sé qué invento hacía, y después le prendía un fósforo y salía una llama. Y después que se apagaba la llama, y ya estaba listo su quemado. Pero mira que la gente lo compraba bastante, a todos les gustaba. La que más me acuerdo es la señora Violeta Parra, que estuvo una tarde entera con él, deleitando su famoso quemado. Don Héctor Pavés, él vino en 2 oportunidades a verlo. Y allí fue donde se llevó la cueca a la Huillincana. O sea, hay varias canciones más, pero la que formalizó fue la Huillincana. Me pidió que al momento de partir para otro mundo le coloqué la compañera de su vida, que por ningún motivo dejé cumplirle su deseo. Así que cuando él falleció se le colocó su acordeón y partió con su acordeón.
Y así como ellos, habían tantos músicos acá en Huillinco, también estuvo Chindo Piticar ahí, que tocaba el acordeón también por muchos años, estaba unos hombres de apellido Huelet, que también fueron músicos ahí en la parte de Huillinco. Y Ojo Pipa estaba después Pata Alegre, que vivía por arriba de Pucuraco, y estaba Huyecolo, que vivía en Canán, el apellido Segovia, parece que el hombre vivía, después vivía Punta Arenas, así, caballero. Estaba Don Ñaño Andrade. Había otro señor que venía de la isla de Lemuy, de apellido Quilimpani, era un gordo grandote, que el acordeón parecía que al lado de la persona que era muy grande y maceteada. Entonces él también tocaba el acordeón. Fueron como los músicos más destacados dentro de la zona acá en Chiloé, o sea, dentro de acá de Chonchi, más que nada. Y había, bueno, Quilimpani venía acompañado por otro hombre de apellido Santana, que vivía ellos fueron músicos de la localidad de Lincay del Muy. El año 58 vino a Chonchi el conjunto Villaray acá, y vino a entrevistar la primera vez a don Ligo Cuncuna. Ellos entregaron muchas cosas a Héctor Páez, que él las grabó, entonces eso está como ya patentado ahí, que hubo un Coliboro Canchonchi y que hubo un Cuncuna Canchonchi, y que fueron músicos de buen nivel tocando su acordeón a botones. El Cuerpo de Bomberos de Chonchi fue creado el 13 de abril de 1905 por don Pedro José Andrade y un grupo de voluntarios. Su primer incendio fue el de la bodega tipo Palafito, que correspondía a la empresa de don Eulogio Vera. Una bomba especial arrastrada por los mismos bomberos chonchinos participó también en el gran incendio de Castro en el año 38. Llegaron por mar con esa bomba especial a combatir ese recordado siniestro. Hasta el terremoto maremoto del año 60, los bomberos contaban con una cureña que se usaba para el traslado de todas las personas fallecidas de Chonchi. En fin, muchos vecinos de esa época sintieron la necesidad, como en todos los pueblos, de formar un cuerpo bombero para ayudar a la comunidad. En aquel entonces no tenían máquinas, ni muchas veces mangueras, sino que eran de hacha, escala y agua, que muchas veces fueron tirados con balde. Pasaron muchos años cuando tuvieron una bomba a brazos. Antes del año 40 tiene que haber llegado esa bomba a brazos, que actualmente se encuentra en Santiago. Y posteriormente, más o menos en el año 48, la primera compañía adquiere una bomba Brockwell del año 21, que actualmente está en servicio. Fue comprada al Cuerpo Bombero de Viña del Mar con 1 kilo de oro que don Caupolicán Vera en esa época llevó a Viña del Mar. El Cuerpo Bombero en ese entonces hizo varios adelantos, como instaló agua a través de tuberías de fierro que venían del sector alto de Chonchi, que nosotros actualmente llamamos el agua potable atrás, en Laguna Mayor actualmente, de ese sector. Y llegaban a pequeñas tuberías que recorrían la pequeña villa de aquel entonces. Y después del terremoto, el gobierno japonés regala un Nissan Junior, que ese fue un carro ya más moderno con un estanque de 500 litros, aquel entonces eran los más modernos de la época. En el año 63 se creó la segunda compañía. Y con la creación de esta segunda compañía también se eligió al primer superintendente, que fue don Hermógenes Díaz, que permaneció varios años hasta que posteriormente vino don Luis Oyarzún, posteriormente el que habla, que estuve por alrededor de 12 años, después vino don Hermógenes Díaz, que estuvo alrededor cerca de 20, y actualmente vuelvo yo al superintendente. Actualmente Chonchi tiene muchísimas máquinas, porque después de la llegada de este Nissan Junior, la segunda compañía con fondos propios compró un Berlier,
que en ese entonces eran de 3.000 litros y ya era lo más moderno. Que como en todas las ciudades, yo creo que los cuerpos bomberos marcan un hito porque son las instituciones que quedan con más años. El cuartel de bomberos, primero que yo conocí, estaba frente a la plaza, lo que hoy día es el edificio municipal. Un viejo cuartel hecho por la comunidad, con aporte a lo mejor a nivel zonal, de gobernaciones o intendencias de la época, pero manteniendo incluso la estructura, la forma de construcción, lo que es actualmente la municipalidad. Allí funcionó la primera compañía de bomberos, con sus carros en la parte baja y en el segundo piso como salón de fiestas y reuniones especiales del cuerpo de bomberos. Posteriormente se demolió para dar paso a la construcción actual, lo que recuerdo como directora don Caupolicán Vera, don Luis Oyarzún, don Oliverio Muñoz, don Arturo Atala, don David Álvarez, el que habla, más o menos unos 14 o 15 voluntarios. Y hablar de institución de bomberos es hablar de algo muy grande, y sobre todo en nuestro pueblo. Chonchi se caracterizaba por darle vida a esta institución hasta los días de hoy en una forma muy hermosa. Año 35, yo lo conocí, tendría 6-7 años. Año 35, allí en la esquina donde hay un local comercial hoy día de la doña Dolores Oyarzún, allí allí se guardaban las herramientas del cuerpo de bomberos. Hacha, bodega, escala, lazos y nada más. Y su uniforme, cascos prusianos de la época, con una vestimenta azul con botones dorados y creo yo, de acuerdo a la fotografía de la época, que en ese tiempo la institución, allá por el año 27, 28, 30, la componían más de 40 bomberos. Y puedo decirle, por ejemplo, de que don José Luis Ojeda era cuartelero en aquel entonces, del año 1905, y su sueldo mensual era de 2 pesos. El cuerpo bombero de Chonchi en aquella época, más o menos 200 o 300 pesos los prestaba al comerciante de Chonchi. Y lo prestaba con un interés de un 6% anual, para que el cuerpo bombero pudiera implementar material de trabajo. Un 13 de abril de 1905, a la edad de 43 años, Pedro José Andrade crea el cuerpo de bomberos con la cooperación de muchos amigos y vecinos del pueblo, entre ellos Francisco Abel Gallardo, Manuel Vargas, Antonio Suárez, Federico Lagrese, Federico Andrade, Bernardino Andrade. A pesar de la recurrente presencia de sus elementos naturales, la necesidad de supervivencia obliga al chilote a realizar trabajos complementarios. Puede ser asombroso que ni el bosque ni el mar, que están presentes de manera tan obsesiva en el paisaje chilote, hayan podido generar actividades regulares e importantes para la economía regional. De esta forma, el mar, al igual que el bosque, ha ido perdiendo su capacidad de complementar el sustento alimentario de los campesinos chilotes, obligándolos a buscar su subsistencia más allá de las posibilidades de su propio territorio. Se trata de un rasgo que forma parte de la identidad chilota, pues Chiloé se ha caracterizado históricamente por una ausencia crónica de fuentes de empleo local. Por eso se aplican las migraciones. Antes existían los fleteros. Ya. El barco se fundía a medio, así que los fleteros llevaban los pasajeros a bordo. Y ahí se embarcaban en el barco. Hasta Aysén. No sé que ese era el único transporte que había. A veces viajaban en cada barco 5 o 6 comparsas. ¿Y de cuántas personas cada De 20 comparsa? personas, 20, 22. O sea que llegamos a Aysén, ahí
Ahí tomábamos vehículos para ir a la frontera. De acá uno sabía dónde iba. 2 meses y medio a veces, 3. Trabajar de la mañana hasta la tarde. O sea, como horario de trabajo. O sea, empezaba a las 6 de la mañana y se paraba a las 8. Y ya empezaba a las 9 y empezaba a las 12. Y después de 1 a 2 y después así hasta completar el día, las 8 horas, 8 horas y media. Había que llevar pilcha, llevar todo para cambiarse de ropa, para todo, cambiarse la ropa, para trabajar, poner ropa de pinta y ropa de trabajo. Y eran 8, 10 esquiladores a veces. A veces se esquilaban más de 1000 ovejas diarias. A máquina. Y ya esos años cuando ya no existía el tijerón, no existía, pero ya no se usaba. Por el animal, por los animales que hacía la persona. Y el que más hacía, más ganaba. Al precio de ahora como más de 100.000 pesos diarios. Primero empieza tomando la oveja, después esquilando, después arrollando el vellón y después guardando la lana. Se lleva mucho el trabajo. ¿Y el viaje era desde...? De vuelta trae el mismo sistema. Venir en camiones o micro y después tomar el barco en Aysén. O sea, Aysén o Punta Arenas, porque yo también anduve a Punta Arenas por el barco. Antes había un solo barco, era el Trinidad, ¿no?, el que hacía el viaje de aquí de Aysén. En Trinidad, después a Punta Arenas había el Navarino. Eran los únicos barcos. Y cuando terminaba el trabajo ahí cambiaba a otra estancia. No se terminaba todo en una sola. A 3, 4, 5, 6, 7 estancias a veces pasábamos, porque ese era el único trabajo que dejaba plata. Y toda la gente viajaba a la Argentina, ¿no? Veo que viajaban estos 10, 12 comparsas cada viaje del barco. El único trabajo que había era la esquina de la Argentina. Trabajar acá en el puerto del 65. 65. 65, el año 1965 ingresé en el sindicato estibador. Y ahí hacía la pega de cargarlo. Yo trabajaba en bodega, porque éramos 6 abajo bodega, un portalonero y 2 wincheros. Aparte que andaba el capataz y delegado. Y el delegado. Ya. ¿En la bodega de los barcos? De los barcos. Siempre trabajábamos abajo en bodega. Ya. Cuando había que hacer estriba, cuando venía abono, había que hacer entre 2 hacíamos la estriba con un estrobo y eran 12 bolsas de abono. Y de ahí se subía, de ahí ya se enganchaba en el gancho y avisaba que el portalonero lo manda a virar. O sea que lo llevaban, primero cuando yo entré todavía alcancé a trabajar con la madera. Llevaban trozos grandes, ¿tú te acuerdas? Sí, sí. Trozos grandes de madera, eucalipto, no sé qué más, no me acuerdo mucho qué madera era. Ya. ¿Y eso salía de acá, de aquí mismo lo traían? Claro, ¿Del campo? Sí, supongo, porque lo traían ahí. ¿Y para dónde llevaban esa madera? Para el norte, para los minerales, decían, ¿no? Sabes que llevaban mucho la estaca de siempre. Sí, para la viña. Estaca de... Para la viña. Sí, para la viña. Eso lo traían las cloveras, lo traían pues, de la Huayteca. Lo traía incluso, bueno, último lo traía René Pinto. Con René Pinto también, sí. Tenía un barquito más o menos, no me acuerdo el nombre. ¿El Careuche? No. ¿El Teodoro? No, eso era de Loera, San Quintín. El San Quintín. El San Quintín. 3 o 4 había winchero vapor. Y yo siempre subí a practicar y después empecé a igual porque era con 2 palancas grandes, así como esos frenos de arado. Le hacía pasar el vapor y para más velocidad abría más la llave. Y cuando para menos velocidad abría la llave y el vapor salía para afuera. Y cuando quería que se acelere le iba cortando la salida y se iba acelerando el winch. Y aparte de la madera que llevan papas. Papas era lo otro que se transportaba.
El muelle se llenaba de papas, no había dónde pasar. Claro. Lleno. ¿Y esa papa la llevan para Punta Arenas, no? Para Punta Arenas y para el norte igual llevan papas. Por ejemplo, acá se embarcaban los barcos 12.000 bolsas, 15.000 bolsas. Trabajamos 2 días. Entonces, para trabajar, para cargar hasta 12.000, 15.000 bolsas de papas. A bordo trabajamos, yo no me acuerdo todo, pero 36, 35, 34, por ahí más o menos éramos. Sí. Y a tierra trabajaban 8, 6. Pero yo me acuerdo que éramos, por ejemplo, por cuadrilla éramos 11 personas. 11, yo sacaba. Y cuando se pedía 3 cuadrillas eran 32 personas. Sí. 33, perdón. 33. Y más delegado y capataz eran 35. Y eso que trabajaba en barco. A bordo. Y fuera lo que trabajaba en el muelle. En el muelle trabajamos 12 personas. Entramos 1/4 para las 8, salíamos 1/4 para las 12. Entramos 1/4 para las 2 y salimos 1/4 para las 6. Para las 6. Sí. Si usted nos hacía trabajar de 6 a 8, nos tenía que pagar el 100% de la carga que nosotros... Y malas comidas. Malas comidas. ¿Y eso quién lo pagaba? ¿Los del barco? No, la empresa. ¿A la empresa? Pero la empresa se ganaba cualquier plata. Esa es la empresa marítima del Estado. Pero la gente... Ese era el Premar, ¿no? El agente eran los Roberto Andrade. ¿Pero las chatas eran grandes o no eran grandes? Sí. ¿Cuánto menos cargaban? Igual. Tiene que haber medido unos 12 metros. Sí, 15, 12 metros. 15, 12 Porque metros. 40 toneladas, ¿cuánto cargado? Sí. 20 toneladas no estoy muy seguro. Es que la chata lo pasaba, yo me acuerdo que el tiempo tendría, cuando trabajaba mi tío tendría unos 10, 11 años. Sí, pues tú eras chico. Se agarraban del barco. Desde el barco se tiraban por el cabo. Sí, por el barco. Entonces por eso en medio del cabo se empezaban a entrar hacia el barco. Claro. ¿Y quiénes tenían chata acá? Era de la empresa marítima. Ah, ¿no eran de particular? No, todo eso era don Roberto, era la gente. Don Pancho Calincoy tuvo la chata del papá del Carmelo Calincoy. El valor arquitectónico que tiene Chonchi para mí al menos es uno de los conjuntos más unitarios en todo Chiloé. Hay muy pocos como ese. Conjuntos unitarios en el sentido de que son muchas casas con mucho valor en un conjunto, digamos, bastante cercano, que al final es la calle Centenario y la Irarrázaval, que bueno, ya por el incendio que ocurrió en el 2002, creo, ¿verdad? Se perdió bastante de eso, pero tiene muchísimo valor porque marca una etapa histórica dentro de Chiloé que fue más notoria aún en Chonchi, que es la etapa del auge del ciprés, y eso hace también que se muestre como una ciudad única en el sentido tradicional, arquitectónico, y donde se pueden reconocer muchas líneas arquitectónicas que se pueden ir viendo en las distintas casas y cosas que se van repitiendo, digamos, que se puede reconocer en Chonchi y no en otras ciudades. Era un don aristocrático del pueblo. ¿Quién tiene las vigas más altas, los cielos más rasos, las mejores vigas y las mejores maderas? Toda esa lata que ve usted es inglesa. Ese tipo no hacían planchas de fierro en Chile. No, todo es inglés. Por eso acá al lado en la librería todavía se ve el estampado bonito de las planchas. Siempre le escuché a mi papá que le pidió permiso en Puerto Montt, que había una casa igual. Pidió permiso para pedir el plan de la municipalidad y el dueño le dijo que no había problema. Oye, yo lo único que recuerdo que se construyó en 1935 y que mi papá trajo carpinteros, me parece que de Rilán. No sé si serían mejores que los de Chonchi, no sé, pero el que dirigía la cosa era un carpintero de Rilán. Y trabajó muchísima gente de acá, que yo no me acuerdo, pero Cecilia Álvarez, por ejemplo, me contaba siempre que había trabajado en la construcción de mi casa. Y está perfecto, y en las ventanas no se ha cambiado ni una. En Chiloé existió siempre una cantidad de carpinteros autodidactas. Uno de ellos es don Daniel Manel Gallardo. Claro que yo en el campo trabajé con madera la antigua labrada hacha, pues a pulso. Los más trabajos que hice primero fueron todos no a sierra, todo eso a pulso. Se labraba los cuartones, la viga, la basa, todo se hacía hacha. Incluso antes que de esos trabajos que empiece hice un galpón cuando era más chico, en mi casa.
Lo labré solo a hacha y lo levanté solo. La madera es la misma, pero era un curso porque se hacía hacha, lo más diferente. Y ya empezaron a salir los aserraderos y ya empezó a hacer aserradero. Tepa, mañío, tenío, coigo, lo que se acostumbra siempre, canelo. Construcciones grandes ya era todo endientado. Tenía una espiga ahí para sujetar las basas que no se corran. Y era la misión antigua. Los conocí de nombre, no, los que hicieron las casas más antiguas no los conocí en persona. Luego el terremoto, ese día, esa noche, el otro día, al mediodía, bajé para abajo. Ya. En la iglesia ya estaba la tendelada, o sea, ahí estaba la gente con carpa y así no. Y ahí ya me empezaron a buscar, como ya trabajaba, uno u otro que le iba a hacer algo, así que al tercer día bajé a trabajar. Aquí donde Finado Casero, que digamos, que así se le decía. José era el que se llamaba el hombre. Ahí, hasta que le puse pollo completa a su casa debajo, y ella salía a otro lado, porque todos los días me estaban llamando. Porque todos no se animaban a meterse bajo las casas, porque había temblores acá cada rato. Yo, como era ligero, el cabro liviano, salía rajado en un segundo. Y ahí trabajé todo este invierno, toda la temporada, porque había trabajo de sobra. Todas las casas malas. Algunas que han agotado de las casas que arreglé hace tiempo y otras que todavía existen algunas. Aquí el peluquero Finado acá abajo, esa todavía existe. El domingo 21 de mayo, a las 3 de la tarde, se produjo el terremoto más grande de la historia. Yo tenía 16 años, yo era un luchador. Entonces cuando andamos luchando, éramos 10 compañeros que andamos luchando un día domingo. Entonces, un tiempo bonito. Cuando de repente dice los chicos, uno jugando empezó a hacer así. Y el otro le dijo, se enojó el otro cabrón. Que está anunciando lecera, le dijo el otro. Fue una movida que vino. Entonces yo me afirmo así, de repente vino uno más fuerte, así. Entonces yo le digo, arranqué un poco el chico. Y cuando vino ese otro más grande detrás, empezó a hacer movimiento. Salimos afuera a la calle nosotros. Salimos afuera a la calle, entonces cuando de repente nos vinimos a frente de Prat. Nos sentamos con otros cajones a luchar, por si acá nos movíamos más fuerte. Entonces cuando yo empecé a mirar así a vista a la bahía, extendió el mar. Cuando salió el mar, extendió la primera ola que extendió, se vino a esa marejada. Vino a 2 metros de altura. Creció el mar. Creció un solo viaje. Lo de ellos le inspiró un terremoto. Entonces partió del lado de arriba, partió la calle. Partió así. Entonces cuando yo le dije, chico, no es que fue un terremoto. Entonces yo arranqué para mi casa, pero bueno, igual que ese borracho yo arranqué. Así, meta a mover. Y cuando de repente llego a la casa, mi mamá llorando, yo le dije, ¿qué? No, un temblor, y no puedo salir, y lo fui a traer de la mano, lo llevé donde la calmera de mi prima. 6 días cuando empezó a subir el mar. El mar se vino un solo viaje, se vino. Y después, yo le dije, vamos a mandar con bote aquí en la calle, le dije. Subió el animal, le dije. Vamos a mandar con bote. Y justo que anduvimos con bote, se abrió el muelle. Cuando estaba nuevo, se abrió así. Así se abrió, así medio inclinado así al mar. Entonces ahí se le fue todo el cemento, los bloques, se partieron, se torcieron los hierros. Estábamos en la cocina cuando vino el primer movimiento. Y estaban las teteras de agua, encima de la estufa teníamos una estufa más chica de fierro. Y empezó a caer el agua sobre la estufa y Bernabé dice, mi viejo, dice, esto es un temblor, va a ser grande, sálganse para afuera, dice él.
le dice a los chicos, sálganse para afuera, chicos, va a ser grande esto, dice. Y en eso íbamos saliendo para afuera cuando se da vuelta la estufa ahí. Entonces él quedó adentro para que arregle la estufa de delante. Era una estufa chica. Y entonces la levantó y después cuando él terminó de levantar vino otro temblor más fuerte. Entonces él salió y se fue donde estábamos nosotros, estábamos ahí afuera en el patio, debajo de un árbol. Ay, porque dicen que a veces es bueno ponerse en las raíces de los árboles. ¿Sí? Entonces nosotros, yo con los chicos nos acomodamos todos ahí en las raíces de los árboles. Y estábamos ahí cuando de repente llega don David Pinto, lo vimos que venía de su casa y pasando por esos ciénagos por ahí y a pie pelado. Él dice que anduvo por arriba, por el campo y se estaba cambiando de zapatos y de calcetines cuando llegó el movimiento y pasó a salir por el patio de su cocina. Lo más cerca le quedaba venirse por acá, por este lado, pero él se vino metiendo por el ciénago por ahí a pie pelado. Y vino acá donde estábamos nosotros y dice, chico, ábrame la puerta porque vengo muerto de susto. Las casas venían andando sobre el agua por el Castro. ¿De Castro? Y venían, y acá la gente de Choncho había a Cunco, que llegaron a esas casas. No tenía fuego la estufa y iba a amasar. Yo estaba amasando cuando de repente empezó, parece que a poquito temblara. Y yo le digo, parece que va a ser temblor. Estaba Pancho igual. Así que cuando ya fue más fuerte, me salí porque ese tiempo andaba esperando la talla. Me salí para afuera yo porque me dio miedo. Y esto, igual, o sea, tuvimos que tirarle agua a la estufa porque estaba con fuego y no hacía quemar la casa. Le tiramos agua y después salió Pancho. Era el que salió y se viene el caño de cemento alto que era de cemento ancho, se viene abajo todo. Y una ruma de leña como dice la Lola que lo acomodaba así como castillo. Y se vino parromadura, por Dios, señor. Y en esa hora ya yo, como digo, como pude, me fui para atrás para el patio y me pesqué en un árbol. Y ahí me andaba trayendo para allá y para acá, No me sujetaba porque no me podía caminar ni hacer nada porque me volteaba. No se podía hacer nada porque la gente gritaba y gritaba en la calle, pedían misericordia, de rodillas caminaban para que puedan llegar a sus casas. Yo bajé, pero no se animaba nadie a entrar adentro de las casas, todos afuera. Pasamos cuánto tiempo afuera en la calle durmiendo en la plazuela, ahí había carpas, ahí dormíamos. Igual daba miedo por los cables de luz o un palo que le podía caer. Sí. Todos en la plazuela nomás estaban metidos. Estaba bastante pegado. Ahora el terremoto hasta un solcito bien parecido a este solcito que hubo hoy en la mañana. Así que yo me pescó llegando donde la Zulema y sabía que había llegado Juan Álvarez, el hermano de Segundo Álvarez, de Finado Siriaco, y pasé a saludarlo. Y en eso salió a la puerta, me encuentro con él, lo estábamos saludando cuando vino el terremoto. Así que nos regamos la mano, yo me tiré a la calle a caminar para que llegue a mi casa, pensando que mi chico, que él tenía 1 año y medio, que había quedado entre las camas en su cuna. Claro que mi tío estaba, un tío que usted tiene que haberlo conocido. Sí. Claro. Y me largué a caminar por la calle, centro, lo único que tenía que ir al centro, no la vereda, porque por si no caiga algún poste de la luz, la casa. Claro, ese era el peligro. Y siempre mirando los cables, eso me acuerdo bien. Y ahí toda la iglesia me paré un rato, y la torre de la iglesia hacía esto, que le picaba las campanas. Y esa casa donde Antuco entrada ahí, que tenía la tienda donde Antuco. ¿Donde vive Tito Gordo? El abuelo de Tito Gordo. Esa casa se hacía así en el centro, ahí en los segundos pisos, como que se doblaba así. Como marea. Llegué a mi casa ya, y mi tío venía saliendo con sus hijos envueltos con una sabanilla en la cama bien tapadito, porque él era su querido, como Nicolás.
Y él decía que no salía. En la puerta ya estaba parado. Cuando llego yo, en la puerta de mi casa estaba como tanto abierto, como más de 50 centímetros. Se despidió la casa de la vereda. Y ahí cuando vi esa canca yo me asusté, carajo. Ahí yo vine un poquito de susto. Y ahí le alcancé al chico que estaba con un chico cargado, porque él no quería largar a tu chico por nada. Y tampoco se animaba a sangrar ahí. Estaba en la casa igual que, como dice don Nicolás, pues mi suegra agarró con las manos, se sacó los tizones de la estufa y como había una ventana cerca, los tiró afuera. Y en ese rato se viene el caño de cemento igual, pues se desplomó todo. Alcanzamos a salir para afuera, yo saqué mis dos chicos, a Juan y Nano, porque la Vilma la tenía que en Chonchi, estaba donde mi mamá. Ya estaba en el colegio, ya tenía 6 años y ya estaba en Chonchi. Incluso decían esa noche del terremoto, allá en mi casa arriba se juntó harta gente, le vino doña Juanita, doña Juanita por la... ¿Qué? De don Poli, abajo. Lo subieron en carreta porque esa señora era ciega, la subieron en carreta y todos se venían para arriba porque decían que iba a salir el océano de Cucao. Claro que se venía y salió harto, porque en Gullinco se ven la mitad de las casas, de la parte de abajo quedaron debajo de agua. El agua de Gullinco ahora es agua salada, no es agua dulce, claro. No es que se vino la mar de fuera del océano, se entró y entró al agua de Gullinco. Después ya cuando nos fue pasando el miedo era más risa que chacoteo porque todos tendidos con una frazada por ahí en una media agua larga nomás que había. Toda la gente aparecíamos haciendo fuego ahí ahí nadie hacía fuego. El Centro Juvenil Progresista Local fue una institución que se dedicó a trabajar en beneficio de la comunidad y realizó actividades recreativas y culturales. Actualmente esta institución lleva el nombre de Centro Cultural Gloria y Dalila. Chonchi nunca va a tener una generación como la nuestra, nunca. Porque el pueblo sabe que todo el pueblo participaba con nosotros, todo el pueblo. Esta institución abarcaba toda la juventud del pueblo. Empezó con un total de socios 96 más o menos. Primer beneficio fue para arreglar la plaza. Fue una locura de plata que se ganó. En ese tiempo se ganó, sería alrededor de 700.000 pesos líquidos. Equivalente a hoy día, no sé cuántos millones eran. Era tanto el entusiasmo que había porque Chonchi esos años no tenía nada que hacer la gente. Aparte de ir a la cancha de fútbol, uno que otro baile por ahí que se asistía por el lado del campo. Más o menos se organizó una velada que duró como 3 horas. Coros, folclore, sketch, obras de teatro. Participaban los niños, los adultos. Después con el tiempo, el centro pasó a ser prácticamente como un colegio, porque la directiva proyectaba lo que iba a hacer y se hacían reuniones, se acordaba, se rechazaban cosas, se aceptaban otras y la gente obedecía porque eran la mayoría estudiantes. Entonces, el centro juvenil fue la institución de choque de 2 generaciones. Entre los múltiples servicios públicos que existían en Chonchi, rescatamos algunos testimonios. Juan León Cariaga llegó en 1960. Desarrolló el trabajo de capitán de puerto. El labor era nosotros atender a la empresa marítima, los barcos que hacían su escala de Puerto Montt, Castro, Chonche, Quillón, Melinca y Aysén. Y los barcos se trataban los siguientes barcos:
estaba el Capitán Alcázar, estaba Río Baque, Calbuco, están en esos años. Después teníamos otro barco que iba a Punta Arenas, que era el Navarino, pasaba a cargar papa acá. Aquí los embarcadores en esos años estaba Tulina Tala, que embarcaba bastante papa. Don Roberto Andrade los dio una pieza a nosotros para que atendiéramos ahí, como capitanía de puerto. Ellos estaban al lado, ahí estaba mi padrino Nolo, ahí estuvo don Antuco, Macías, y ellos estaban para vender los pasajes y toda la carga. Y la parte nuestra era para atender los barcos, recibirlos y despacharlos. Y el control, teníamos también el control de las embarcaciones menores, que hacían recorrido dentro de aquí de la comuna, de pasajeros. Y también dábamos matrículas, teníamos libreta para los pescadores y permisos. También había otra cosa que nosotros, cuando venían los barcos de Aysén, que iba la gente a trabajar en las comparsas para allá, a veces no se podía entrar, entramos con chalupas a remo, esos años. Y a veces, tiempo tan malo que había, los barcos salían a Castro. Y después ya se sacó el muelle ahí, fue más fácil para todos. Bueno, los pasajeros, el mismo Navarino lleva pasajeros. Ya con altos pasajeros, aquí se iban a veces 50 pasajeros que iban a Punta Arenas a trabajar, iban a comparsas. Y los otros barcos como Río Baque, Calbuco, esos también llevan gente, pasajeros, iban lo menos sus 2 meses, 3 meses de campaña para afuera, iban a esquilar a la parte argentina. A veces el barco que daba la gira, entraban a remo, cargaba el palucho con carga para adentro, y a veces los remolcaba una lancha, y ahí llegaban al barco, se arreglaban ahí al costado, y ahí empezaban las descargas. Ahí trabajaba Luis Miranda, Manuel Barría y otro caballero Andrade, don Anías Andrade. Óscar Pacheco Garay llegó en 1961 a trabajar a la tenencia de carabineros. En el tiempo nos movilizamos a caballo por el norte hasta ¿cómo se llama? Río Bravo, ¿cómo se llama? Río Bravo, sí. Y por el sur hasta Pilpilehue. ¿No alcanzaban a hacer en el día los trámites? ¿Tendrían que quedarse por ahí? No, lógico que hay que llegar a bajar por ahí, había siempre casas especiales donde uno tenía de confianza y pasábamos a bajar. Y cuando era el verano en la playa, ¿no? Amarramos los caballos y los tiramos en la arena, ¿no? Tapados con los peleros. Y en ese tiempo la gente respetaba a los carabineros, mucho respeto por los carabineros. Sí, por ebriedad nomás, a veces también habían otros delitos, pero muy tarde. Cuando yo empecé el año 48 era diferente, era un pantalón más, se andaba con polaina, aquí también se tuvo con polaina, y un pantalón ancho aquí, para montar a caballo con espolini, y en ese tiempo. Y posteriormente cuando estuvo el general Cairolo, parece, se abrió avenida, porque antes era igual que los milicos así, hasta Carrera está ahorchado, ¿no? Y después se abrió como corbata. ¿Y usaban manta Castilla, creo que también? Manta Castilla y la carabina, que esa es otra cosa. Santos Loaiza empezó a trabajar en la dirección del Ministerio de Agricultura en 1963, lo que ahora es INDAP. El jefe principal, el director, estaba a su oficina en Valdivia. Nosotros pertenecíamos de Valdivia, no de Puerto Montt, ni Castro, ni Puerto de Pareja. Éramos como
5 o 6 personas. En ese tiempo era Paulino Álvarez, el jefe del área. La bodega estaba ubicada del cuerpo bombero abajo, ahí donde vive, en la calle, a frente del don Manuel Oyarzún. Ahí era la bodega donde guardábamos los fertilizantes. El guano, ese tiempo era guano blanco, no había azúcar ni salitre. Le entregábamos fertilizantes, se le entregaba créditos de ovejas. Las ovejas venían de Punta Arenas, venían en barcos especiales. En ese tiempo trajeron como 5.000 ovejas. Las ovejas lo teníamos en unos campos especiales aquí, lo teníamos, estuvo en el arrendado el campo de Cecilio Álvarez, estuvo arrendado también el campo de Ciriaco Álvarez, de don Nicolás Álvarez, también estuvo arrendado. ¿Sí? Esos 3 campos los arrendamos. Donde hubo más ovejas fue donde don Cecilio Álvarez. Hicimos unos baños ahí especiales, ahí lo bañábamos las ovejas contra la sarna. A cada agricultor se le entregaba 20, 30, depende del campo que tenga, se le entregaba hasta 50 ovejas, también vacas igual, toro. Eso vino un toro fino, inscrito, y eso en ese tiempo pues, se lo prestamos, decir, porque yo también trabajaba en INDAP. Don Gerardo Andrade La Torre ingresó a la empresa de comercio agrícola ECA en 1971, cuando las oficinas se ubicaban en calle Centenario, actualmente frente al Museo de Chonchi. La ECA era una empresa, ¿no es cierto?, del Estado que se dedicaba a comprar, ¿no es cierto?, todo lo que hacía falta en el país, asuntos de granos y todo, harinas, todo, a los distintos países sudamericanos. Pero tenía casi, según tenía entendido yo, a todo el largo y ancho del país tenía oficinas. O sea, para la compra y venta de mercadería, porque compraba casi todo lo que producía el país, papas, trigo y todo, y le entregaba a los agricultores ¿no es cierto?, todos los productos. Mire, era de entrar a las 8, ¿no es cierto?, y salíamos como a las 6, las 7, depende, porque muchas veces se atrasaba un poco, porque los agricultores llegaban con papas tarde y para que no tuvieran que volver al otro día, bueno, se hacía un esfuerzo y se les recibía todo. Había distintos medios de transporte. Esto, la verdad que acá había camiones chicos, porque en ese tiempo no había camiones grandes, pero venían de la isla, venían de Quehue, vendía de la isla de Lemuy, de Chelín, de todos lados en lancha. Traían eso aquí al muelle y rentaban un vehículo y se les recibía las papas. Ahí en esa casa, primero, teníamos la misión, porque había un poder comprador. Ese se dedicaba a ver la papa, pero nosotros se la dejamos preparada. Nosotros elegíamos 3 o 4 sacos del producto que traían y se lo hacíamos abrir a la gente, los que lo traían, y desparramarla para que se vea la calidad, porque se exigía calidad, papa no muy grande, pero que sea de buena calidad. Entonces venía el que estaba, un caballero que estaba a cargo del poder comprador, revisaba y se contaban las bolsas, y entonces ahí, ya cuando nosotros le habíamos visto la cantidad de sacos que había, ahí le entregaban una guía, ¿no es cierto?, que para venir a cobrarla, sea un día, ocasiones o a los 2 o 3 días. La zona de Tara, Vilupuye, toda esta zona, había agricultores que entregaban 400, 500, 800 sacos, de esos de 70 kilos, porque casi de 80 kilos ya no se usaba, porque la ECA recibía casi de 70, ¿no? Le recibía cierta cantidad, y así lo iba controlando. Pero al pequeño agricultor, si tenía 40, 50 o 100 sacos, lo recibía todo. Y además tenía la facilidad el agricultor, ¿no es cierto?, que venía y la ECA le entregaba todo lo que quisiera por sacos, que harina, azúcar, fideo,
en cantidad, lo que quisiera llevar. Como fue terminando, esto no es cierto, pero el asunto de las papas siguió. Porque el asunto de la papa, para mientras de eso ya se construyó, ¿no es cierto?, la bodega grande que es donde está el instituto. Que eran 2 bodegas grandes como hasta ahora, y en el centro había otra bodega grande que le llamaban de sacos, porque usted sabe la cantidad de bultos de fardos que había para la papa, para envasarla. Además se hizo un sistema que había solamente 2 bodegas en el sur de Chile, que otra estaba ahí para el lado, no sé si de Yanquihue, por ahí. Esta era una bodega que ¿no es cierto?, tenía algo de, yo no me acuerdo, como 32 ventiladores al costado de las bodegas, y tenían como especie de una calle por el centro con madera, y ahí se amontonaba la papa, en esa se le llamaba troja, como 8 en cada, así como 24, y esa tremenda altura, todo hecho de puro alerce. Entonces pasaba por esos túneles que había, se echaban a andar parecido a un avión, porque cuando trabajaban todos los motores, nosotros echábamos a andar y se ventilaba la papa, estaba fresquita, pasaban meses y meses. Entonces después se mandaba a Santiago, Punta Arenas, venían los barcos ahí, nosotros entregábamos las papas, ¿no es cierto? Al final terminó como el 78, que fuimos que nos despidieron a nosotros. Don Bernabé Oyarzún, padre de don Laurindo y doña Mirta, administraba el antiguo matadero. Algunas carnicerías pertenecientes a don Libo Gallardo, don Edulio Gómez, don Benedicto Oyarzún, doña Bernardita Loaiza, don Clemente Álvarez y don José España. Era muy sacrificado porque el matadero, que había el matadero viejo, como le digo yo, era un piso de cemento nomás, con una canaleta en el medio, ahí uno lavaba todos los tripales, las guatas, todo. Bueno, ese matadero estaba ubicado justamente en la curva donde está el Unimar, camino a Huilla. En ese tiempo no había ningún medio moderno ni muy rápido para bajar los animales. Mi papá le exigían en el municipio tener un carretón cubierto con latas. Era completo cubierto y con tapa, por el polvo, por todo eso. Así que él como tenía el carretón, lo habilitó y teníamos el animal igual, digamos, como para conducir del matadero hacia la carnicería de las carnes. Bueno, un tiempo también se trabajó, el matadero estuvo malo, en mal estado, y hubo que trabajar al aire libre, ahí mismo, pero a pleno invierno, como eran los inviernos acá, trabajamos al aire libre, afuera. Ahí no me tocó tanto a mí porque yo ya estaba estudiando, pero otras hermanas, una hermana, de las 3 que somos, una de ellas más Laurindo, una de ellas le tocó también trabajar mucho, ella es profesora, trabaja en Yauyao, pero a ella le tocó trabajar mucho también en el matadero al aire libre, con viento, con lluvia, con frío, con todo. La señora Zenaida Andrade vive en esta calle hace más de 60 años. Había muchos arrendatarios. Incluso mi tía también estuvo ahí, una hermana de mi madre. En ese tiempo había escuela abajo, una casa particular. Ahí anduve yo también. Casi la cuadra completa era de los Borges Andrade. Y había un sacerdote, se llamaba Tanidao, David Andrade, Borges Andrade, Ana Borges Andrade, Julia Borges Andrade.
Yo no le conocí a su padre, pero su madre era Carmen Andrade Aro y tenía un hermano que se llamaba Paulino. Esa casa también fue de los Borges y ahí estuvieron arrendando los don José Vera, Cochequila que le decían. Por acá, ahí en esa casa vivió don Joaquín Macías, no, Joaquín Andrade. Y después sigue la casa de doña Olinda, y más allá en la casa de la Patria había una casa vieja también, que era de la final Felicinda Vera, la abuela, que es director de aquí de la escuela José Manuel Jesús. El de la final Julia Borges, la que ahí está la radio, ahí había negocio. Y el otro de Antuco Andrade, el papá de Tito Gordo. No sé cómo era el saludo, claro que teníamos nosotros los eléctricos también. Pero era por medio de turbinas, creo, de Finado Lolo Barrientos, porque aquí el que instaló la luz fue Limbano Raín, creo que es ese hombre. El agua de la cañería, que íbamos a buscar la cañería, que salía del agua potable, sí, pero no había río. Había una cañería donde fue la tenencia antes ahí. Don José Macías se instaló con su familia en 1958. Bueno, yo primero viví donde existe la Cruz del Sur, Estora, que antes era otra casa. Después de ahí me fui a Notuco, de encargado del finado Alejandro Gallardo. Y de ahí ese año 58 vine aquí. No había agua, ni había luz, ni teléfono, nada de eso. Agua se sacaba aquí al ladito de la casa en un pozo de agua vertiente. Ahí se surtía las 5 o 6 casas que habían por acá. ¿La luz cómo se alumbraban? ¿Alumbraban eléctricas? Por intermedio de una vela o una lámpara parafina. Sí, aquí al ladito era Santiago Gallardo, aquí enseguida don Raúl Gallardo, después seguía don Aureliano Nahualquín, y al otro lado estaba Lucho Soy, que se llama Lucho, era el papá de Gregorio Estora. Y enseguida seguía Julio Gamín. Y como a 500 metros más arriba estaba finado Santiago Macías, que actualmente vive Clemente Vera. Y al frente ahí había una bodega que era de finado Segundo Álvarez, abajo del pueblo. No había nada de eso, ningún negocio. Se puede decir que ahora es una ciudad por lo que era antes. En el año habían 5 o 6 casas, ahora hay como 30. La calle lleva ese nombre porque fue el propio don Pedro José Andrade quien regaló esos terrenos para urbanizar el sector. La señora Edita Oyarzún llegó a vivir allí en 1964. Estaban los grifos, en algunas había, pero siempre la mayoría de las casas íbamos abajo a los grifos a buscar agua, abajo en la costanera, ahí hacíamos cola. El que tenía negocio en ese tiempo era aquí don Miguel Gómez, en una casita chica que estaba recién empezando a hacer su casa. En el año 60 empezó a hacer su casa. Don Segundo Gómez, hay una panadería, esa fue la panadería que había. Y después tuvo carnicería también, ahí mismo, carnicería y panadería. Y al lado don Gustavo Gómez también, que tuvo carnicería y negocio chico. El primero fue don Miguel Gómez al frente de mi casa. Al lado de mi casa, don Liborio Borges Guzmán, don Cuncuna. De allí venía un negocio chiquitito que había, era un gringo, don Max. De ahí venía don Ciro Álvarez, don Guaso Gómez, que le decía don Segundo Gómez, don Carlos Vargas, don Héctor Vargas, de Oscar Subiaure. Y aquí siguiendo por acá está don Gustavo Gómez, don Miguel Gómez, don Manuel Gómez, Salvador Torres, y más por allá estaba el señor Virgurio Querés, Sir Lautaro Vera, don Luis Oyarzún Andrade, don Hermógenes Díaz. Don José Pinto Pérez regaló los terrenos para el cementerio, hizo trasladar una casa que tenía en la playa y esa fue su residencia. Don Romelio Vargas se instaló en el barrio en el año 1955. Cuando él le donó un cementerio, se tomó ¿cómo se llama?
ellos tomaron la forma de para que haya una calle, entonces salió esta calle. Entonces por eso lo pusieron José Pinto Pérez. Antes uno bajaba por abajo, venía los zapatos hasta acá de barro. No había casa, nomás que esta la mía y la otra casa de la niña Segovia. Doña Lavinia Segovia, doña Juana, estaban viviendo. Después ya empezaron a vivir, o sea, empezó a vender el hombre y se fue formando el barrio, porque aquí antes no había, esta calle no tenía agua, así que nosotros en nuestro propio esfuerzo sacábamos agua, teníamos un vertiente. No había luz, que nosotros nos alumbramos con velitas, no tenía nada. Negocios, en esos años no había nada de casa. Y si había negocios, abrían por abajo. Y después de eso ya vinieron las obras, y así como ustedes saben, las obras que vinieron ahora último. Doña Concepción Gómez Vera vive desde 1955 en esta calle. Su barrio tenía agua potable y luz eléctrica proporcionada por don Carlos Barrientos. ¿Se arrastraba mucho, había mucho barro? ¿Cómo era? Mucho barro, pues, ¿sí? Porque no estaba pavimentado. Era con barro. Cuando llovía, por lo menos. De donde estaba la farmacia, la otra puerta donde doblaba para ir para arriba. Don Lolo Barrientos, ahí esa casa de los Barrientos, don Carlos Barrientos, esa casa antigua. Tenían un negocio de ropa, no sé cómo le llamarán eso. Y después ahí está la casa que está al lado de Aliro. Esa casa es vieja donde vivió don Juan Porquet. Y de ahí más allá donde están también hubo una casa vieja antigua, pues donde están los del gas. Es que esa casa la han ido reformando. Y aquí vivió Manuel Oyarzún. Claro, cuando nosotros lo compramos. Era de don Pope, don Prosperino Gómez. Esta fue la primera población construida en Chonchi después del terremoto de 1960. Las casas fueron donadas por el gobierno estadounidense. En el 60 nosotros estuvimos en la escuela cuando fue el terremoto. En la escuela, hubo mucha gente en la escuela y ahí dormíamos, comíamos, hacían comida común para que coma toda la gente. Y después vinimos aquí arriba una casa de emergencia que hicieron, que es la cancha ahora. Cada 4 meses estaríamos, no menos, no sé, más sería, no lo sé. Ya empezaron a hacer estas casas. Estas casas no lo hicieron por tabla, esto lo hicieron paneles, vinieron de paneles de Puerto Montt. A la parte de abajo nomás lo hacían los carpinteros y después venían los paneles y los levantaban. Así que no tardaron en hacer las casas. 8 meses duraría el trabajo de las casas. Igual vine en el año del 60, el terremoto, igual fuimos viviendo. Vinimos a vivir aquí porque igual quedamos terremoteados, como se dice. Esta población se llama Cruz Roja y la calle Soltera y Reserva. La 21 de mayo. 21 de mayo. Era puro monte, murra, agua, barro. La casita. O sea, la única casa que había era la casa de Don Aliro. Sí. Nada más. Nosotros la casita, con todas las cositas que nos dieron adentro, nos dieron una estufa, nos dieron una mesita con 6 sillas, y eso fue todo el regalo con la casa. Aparte del sitio que tuvimos que estar pagando, era poco, pero igual tuvimos que pagar el sitio. Esta casa que no está acá, esta fue la casa piloto, ¿cuánto le llaman? Sí. Esta fue la nuestra acá. Comenzó a construirse el año 1963 con la modalidad de autoconstrucción. El 65 ya nos instalamos acá, pero anteriormente igual ya estábamos porque conseguimos medias aguas.
y vivíamos en ella. Pero primero no tenía nombre en la calle cuando empezó la población. Esto fue todo después, cuando ya se urbanizó, pusieron nombre. Pedro Aguirre Cerda sigue hasta abajo, casi en la playa, en la calle que se llama Pedro Aguirre Cerda ahora, sigue hasta la playa. Pero todo no es de la población. Casas que se construyeron después. Las otras calles, la Kennedy, la 21 de Mayo, la Gabriela, la de atrás. Esta fue la casa piloto, así que los primeros fuimos nosotros. De ahí fueron viniendo el resto porque mucha gente no se atrevió a seguir el programa. No es que esto fue autoconstrucción, los construimos solos. Teníamos un instructor nomás que era don Francisco Borque. Él nos guiaba. Mucha gente aprendió porque él le enseñaba lo que había que hacer. Entonces la autoconstrucción era de que uno tenía que poner las horas de trabajo y si uno no las ponía quedaba fuera del proyecto. Eso era autoconstrucción y mucha gente que no se atrevió a hacer eso como tenían miedo, otros que trabajaban, pero era después de las horas de trabajo. Fue construida como población Villa O'Higgins en el invierno de 1970 y las casas se entregaron en el año 1973. Pagábamos, por cuotas lo pagábamos en una libreta de ahorro. ¿Cuotas Corby? Sí. Autoconstrucción. Cada cual hacía su casita solo y le ayudaba al otro vecino si no podía hacerlo. La asesoría técnica, digamos, de los maestros que sabían nivelar, eso lo sirvió un empleado. Habían 2 empleados en aquel tiempo. También la madera llegaba en una bodega que tenía la Serviu acá y ahí retirábamos toda la madera que era necesaria para la casa. Pagamos las casas completas, se hizo todos los trámites, pasábamos días enteros en las oficinas de Corabi, que Serviu ahora, rescatando papeles desde los canastos de basura, es decir, donde tiraban los papeles. Y sacamos adelante todo esto, no solamente nosotros, embarcamos a las otras poblaciones que no tenían ni un documento, nada. En resumen fueron 30 viviendas, 30 casas, separadas. Mi vecino fue don Julio Galindo el primero que vino a vivir, después seguí yo. Bueno, don Lalo está ahí todavía vivo, aquí don Balduvino vivía. Y Doña Edwina que está ahí. Don Franco. Claro, don Franco que ya falleció. Aquí vivía la señora Carmen Álvarez, señorita. Don Rosendo Santana. Don Rosendo Santana, que vive ahí también. Don Gabino Vera, que también vive un poquito más abajo. Fue el primero que llegó aquí a quedar así. Después fue un señor Mancilla. Así que entre los dos entramos a conseguir agua, porque la red estaba. Faltaba que se haga un arranque para una casa. Y creo que a nosotros nos costó mucho luchar aquí porque no teníamos mayores recursos. Doña Ercilia Navarro y don Pedro Borques, pobladores de esta calle, nos cuentan cómo se construyó el lugar donde habitan hoy. Estaba edificada esta población donde vivimos, ¿cierto? Que son no sé cuántas casas son realmente. Aquí en calle Condel estaba la casa de nosotros y la casa de mi vecina al lado. Después por allá el resto era carabineros, por ahí no vivía ningún carabinero todavía. De vecinos de esta población tenía al Firaba Aníbal Andrade, estaba don Ramón Godoy, don de Caballero Pérez, estaba la señora Lucy, estaba la señora don Aladino Paredes, la señora Irma Oyarzún, esos eran mis vecinos, ¿cierto? Calle Condel con Caupulicán fue la que nombré. Mis vecinos fueron Carrasco, Juan Soto, el doctor Hernández, Jorge Holguín y la profesora que está muerta, no sé cómo la señora Gina. Señora Gina. En esos tiempos Ojeda. En el barrio mío eran mis vecinos. Esto es calle Condel y habían lagunas. Había una laguna para este lado al este, donde está el cuerpo bombero de don Gerardo y la otra casa de más allá. Eso era toda una laguna más o menos grande, llena de junquillos.
donde venían los cuervos, venían gaviotas, habían un croar de ranas en las noches, hermoso, de distintas melodías. Y al frente por allá, eso era pampa, y también había una laguna grande al otro lado. Esto no era pavimentado, sino era un camino ripiado, digamos, una calle con ripio nomás. Entonces eso era lo que había en este momento, no están las casas que ahora se ven. Y por allá al final, en la esquina ya, estaba el vecino Segundo Gómez, y no había más personas. Digamos, no existía casi nada, solamente había pura tierra, nomás era como tierra que jugaban los niños. Era un pedazo de terreno, como como algo así. 600 cuotas había que pagar en estas casas. Claro, sí. Para poder entrar a la casa, yo la última vez que terminé de pagar 16.000 pesos los dividendos. Sí, yo me expuso algo de eso, como 18.500, así. Sí. Sí, la primera población que hizo alcantarillado. Fuimos privilegiados, la verdad, porque el resto no tenían alcantarillado nadie por aquí, y nosotros con alcantarillado. Hasta el día de hoy, estas casas fueron muy bien construidas, con enormes pilotes de cemento, el piso todo de mañío es completo. Y con la vidrio en el medio de las paredes, con todo madera de primera calidad, arriba y abajo, todo, ¿no es cierto, Hernán? Sí. Claro. Yo trabajé en esta población, pues. Claro. Yo sé cómo se trabajó y todas esas cosas. Todas las ventanas de mañío, tapacanes, todo de mañío. Y nos entregaron con lavaplato y un buen California Mademsa en aquellos años. Incluso venía incluido con cocina a gas. Pero la eso empresa la llevó. Claro. No la entregaron con cocina a gas. Claro. Estaban sobrando casas. Sobrando las casas. En esos tiempos estaban sobrando las casas. Y la mayoría de la gente se arrepintió. Porque en ese tiempo era muy cara. No, y acuérdate que en ese tiempo no habían fuentes de trabajo, la verdad, acá. La empresa pesquera que vino después en la conservera era Festramar, donde mucha gente fue a trabajar allí. Y antes había, en realidad la plata era como muy escasa para la gente que trabajaba así. Fuente de trabajo no había. Fuente de trabajo no había. Claro. Sí, las calles estaban trazadas tal cual están. Sí. Copulicán con Condel, por ejemplo. Serrano. La 18. La población, o sea, la calle 18. La 18. Claro. Esas calles eran. Hemos querido dejar el testimonio de una parte de la historia de nuestro pueblo para que las actuales y futuras generaciones conozcan el pasado de su ciudad.